Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Una pizca de exageración en esa frase. Leer es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Por eso este episodio es patrocinado por Protección, porque creen como yo que todas las decisiones que tomamos hoy son determinantes para el futuro. Protección, tu futuro desde hoy. Hola, hoy tengo un invitado que está en China y es uno de los escritores más importantes, emblemáticos y legendarios de Colombia, y de hecho fue uno de los escritores que primero me enamoró en la juventud. Recuerdo como si fuera ayer leyendo sus libros Perder es cuestión de método, Vida feliz de un joven llamado Esteban, y recuerdo muchísimo entender que alguien pudiera escribir tan rico, tan fácil de leer y de manera tan envolvente, y pues no es nada más ni nada menos que Santiago Gamboa. Santi, qué alegría tenerte nuevamente acá. María José, muchas gracias primero que todo por tu lectura siempre afectuosa, por tus palabras y bueno, por tu larga amistad ya, y feliz de estar aquí contigo. Como siempre, muy generosa tú eres conmigo y me invitas a tus programas. Bueno, tú que siempre me aceptas, Santi. Como dices tú, esto ha sido una larguísima conversación sobre literatura y me he sentido muy privilegiada de estar tan cerquita a estas conversaciones. Santi, hoy quiero que conversemos precisamente porque estamos en una edición conmemorativa de uno de los libros más interesantes, picantes, memorables, relevantes tuyos, que se llama El síndrome de Ulises. Y tiene un nombre muy bello porque el síndrome de Ulises pues hace alusión al héroe griego Ulises, que fue condenado pues a vagar durante años lejos de su tierra, enfrentando peligros, nostalgias, tentaciones, anhelos. Y desde la psiquiatría utilizan este término del síndrome de Ulises para describir el estrés crónico del viajero. Por ahí quiero empezar, hablemos del título y que nos cuentes un poquito de este maravilloso libro. Bueno, no, efectivamente, digamos que ese es un libro, es tal vez el primer libro que tiene que ver muy profundamente con mi vida. Yo había publicado antes algunos libros, había publicado Vida feliz de un joven llamado Esteban, había publicado Los impostores y Perder es cuestión de método, inclusive una primera novela ya muy lejana que se llama Páginas de vuelta. Pero en este libro yo sentía que debía realmente hacer como una especie de introspección literaria sobre un tema que tenía que ver muy profundamente con mi propia vida. Yo tengo un modo de ver la vida a través de la literatura, la mejor forma para mí de comprender lo que me pasa y lo que ocurre a mi alrededor en general, es escribiendo sobre ello, intentando comprender o intentando convertirlo a veces en una ficción o a veces en digamos, en un punto de vista que sea un poco más amplio del que yo tengo. Y esto que te digo no solamente me sirve, y lo pienso como escritor, sino también como lector. Yo creo que la literatura nos ayuda a comprender muchísimo mejor nuestro lugar, nuestro momento, el momento en el que vivimos, quiénes somos y las personas que están a nuestro alrededor, las situaciones que vivimos en general, emocionalmente, laboralmente, en todos los ámbitos de la vida. Pero en este caso particular, con el síndrome de Ulises, tenía que ver con una época de mi vida, pues para mí muy especial, muy extraña, muy difícil, muy dura. Cuando yo pues era un joven de 23, 24 años, terminé la universidad en España, digamos en un ámbito muy protegido. Yo había tenido una beca en la Universidad Complutense de Madrid,
y había estudiado filología hispánica, había tenido pues unas aventuras humanas bellísimas, había leído mucho, había empezado a escribir, es decir, había tenido la oportunidad de conocer otro mundo, otra cultura, las librerías de Madrid que me siguen hoy todavía fascinando, ya desde ese momento las disfrutaba, las bibliotecas maravillosas de la universidad. Yo estaba en un ambiente muy protegido, pero cuando se terminó esa carrera y cuando se terminó esa beca, pues no me podía quedar en España por un tema legal y al mismo tiempo no quería volver a Colombia. No quería volver a Colombia porque me parecía que volver a Colombia era como regresar a un mundo del que yo me había ido a los 19 años, con mucho desagrado, en el que no me sentía para nada cómodo, en el que yo sentía que no encontraba mi propio lugar. Y dije, no, yo no me voy a volver a Colombia por nada del mundo, prefiero cualquier otra cosa. Y entonces, como todo joven latinoamericano que quiere ser escritor en esos años, en los años 80, pues nosotros teníamos un poco la imagen de París por Cortázar, por Vargas Llosa, por todos los escritores latinoamericanos que eran para nosotros como una especie de, digamos, de santoral. Entonces, yo fui a París como tantos latinoamericanos, detrás de Cortázar, detrás de Rayuela, o sea, París en esos años era una ciudad latinoamericana desde el punto de vista literario. Entonces yo quería, por encima de cualquier otra cosa en el mundo, lo que yo quería era ser escritor. Y entonces decidí que me iba a París a intentarlo de una manera completamente suicida, porque yo no tenía los recursos económicos. Pues por supuesto yo llevaba 4 años becado, no podía volver a pedir recursos a mi familia que me los hubieran podido dar, pero yo ya psicológicamente ya estaba en otro lugar. Y bueno, me fui para allá, para París, de una manera bastante suicida, como te digo, y empecé a vivir pues las dificultades de una persona que llega a París Sin plata. sin plata, a buscar trabajo, es decir, con toda la historia de lo que es un inmigrante en los años 80, y por supuesto entré al mundo de los inmigrantes. Al mundo de los inmigrantes no solamente latinoamericanos, sino también de otras regiones del mundo, que en esa época, pues París siempre ha sido el lugar a donde migra gente de África, de Asia, en esa época de la Europa del Este. Ahora ya no, ahora Europa del Este está casi toda en la Unión Europea. En esa época la Europa del Este también formaba parte del grupo de países de los cuales salía inmigración hacia Europa Occidental. Entonces yo me vi en medio de todo eso, buscando sobrevivir, buscando un trabajo, viviendo una pobreza que no había vivido en mi vida, y al mismo tiempo diciendo, bueno, voy a aguantar un poco más, esto lo puedo hacer. Y yo sentía que ese aguantar un poco más tenía que ver con mis proyectos, con mis sueños, con mis ideas literarias, y yo viví una vida que no tenía nada que ver con la vida, y eso lo digo en el prólogo, de todas las personas que tenían mi edad y que eran mis amigos en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Yo me salí por completo. Y allí, pues tú cuentas mucho, pues claro, el personaje principal de este libro, que uno intuye que eres tú, por ejemplo, vive en un cuchitril, no tiene ducha, le toca pagar irse a las piscinas públicas a bañarse, no tiene con qué comer, no tiene cómo qué andar, o sea, el frío del invierno, o sea, todos esos elementos son reales, o sea, no tenías más o menos donde te invitaran y pudieras comerte un pedazo de jamón, te lo comías. Claro, no, así era. Fíjate que inclusive tengo un recuerdo tristísimo de ese lugar al que yo iba a bañarme, que era la Universidad París-Dauphine, para ir a la piscina. Y es que para ir allá uno tenía que dejar sus cosas en un locker. Y una de las cosas de valor que yo tenía, que me había regalado mi padre, era un estilógrafo Montblanc. Y a la segunda o tercera vez que fui a la piscina, se me quedó el Montblanc en el locker y lo perdí. O sea, para más tragedia personal mía, además de que yo estaba viviendo en una situación tremenda, probablemente la única cosa de valor que tenía la perdí tontamente, ¿no? Entonces sí, claro, yo iba a ese lugar
tenía una vida, es decir, yo empecé, fíjate, mi amigo y amigo tuyo que te quiere, te admira mucho también y ha seguido tus programas y ha sido entrevistado tuyo, Mario Mendoza. Mario siempre me dice que para él esa actitud mía de esos años equivalía a algo que él también hizo de otra manera, que es como desclasarse, o sea, como desaparecer de un ámbito social al que uno sentía o probablemente pertenecía por su nacimiento, por lo que fuera, y buscar un mundo distinto para uno y una situación completamente distinta para una. Y efectivamente yo ahora cada vez que lo pienso digo, pero es increíble la cantidad de cosas de las que yo me privé por amor a una idea que realmente era un anhelo y un sueño que era ser escritor y vivir en París y tener tener esa vida de la que yo tenía noticia por las novelas de los escritores latinoamericanos, inclusive no solamente Cortázar, también Kundera, que ya en esos años vivía también en París y que yo sé que a ti te gusta mucho. Es decir, el amor por la literatura para mí era mucho más fuerte que cualquier otra versión posible de la vida. Y ese amor fue el que me permitió sobrellevar todas las dificultades, pero que luego esas dificultades se quedaron dentro de mí, como cocinándose durante algunos años, porque fíjate que yo después, de alguna manera, esos sacrificios tuvieron un sentido, porque yo al año y medio de estar en París, mi situación cambió, empecé a trabajar en la agencia France Press, prácticamente de un día para otro pasé de tener pues unos ingresos paupérrimos de mi época, de mi año y pico de pobreza, a tener algo así como 18 veces esa cantidad en un sueldo de la agencia France Press. Y a partir de ahí empecé a trabajar como periodista, una cosa que yo nunca había, digamos que no estaba dentro de mis cuentas, pero también se volvió una gran pasión. O sea, yo empecé a trabajar como periodista en París para sobrevivir, pero después me entró la gran pasión periodística también, sobre todo cuando fui como periodista a Bosnia durante la guerra de Bosnia y me di cuenta de que las crónicas periodísticas eran profundamente literarias también. Todo eso lo descubrí en París en la misma época. O sea, para mí París es posiblemente la ciudad más importante porque fue ahí donde construí lo que después desarrollé durante toda mi vida y fue en París donde más sufrí y cosas que no había vivido nunca, donde sentí dolores y soledades y tristezas que no había sentido nunca y que hoy son mi mayor tesoro. Pues yo sí quisiera leer un pedazo que me parece hermoso, pues tú siempre dices una cosa que a mí me parece impresionante y es, hay una cosa en la vida es ser escritor y otra cosa es tener vida de escritor. Y no todo el mundo elige las dos. Tú tienes vida de escritor porque viajas por el mundo, vas a todos los festivales, conoces presidentes, conoces al poder, entras en todos los espacios, tienes acceso a todo, a la ONU, a la UNESCO, a todos los encuentros específicos. Pero como dices tú, tuviste que ganarte el espacio porque no tenías un sitio privilegiado en el mundo y te lo ganaste. Y quisiera leer con qué arrancas el prólogo que me parece demasiado hermoso. Fui humillado, caminé solo y tuve miedo solo. Viví lo que ninguno de mis conocidos vivió y poco a poco fui levantando la cabeza. Por eso cuando me acusan de ser un privilegiado me quedo en silencio. Nadie entiende mis fugas solitarias. Traigo heridas que los demás no tienen y que nadie puede comprender. Dirás que las busqué, que me las hice yo solo, sí es verdad, pero fueron esas heridas y su lenta curación las que me convirtieron en un escritor. ¿Qué tal esa belleza de prólogo? Santi, a esto quería ir al siguiente tema. ¿Por qué en ese exilio tú siempre has hablado pues que la distancia da perspectiva? Ya nos hablaste de cómo París, cómo los escritores, cómo la literatura, pero a ti en realidad te pasó algo muy curioso. Y es que cuando estabas viviendo esa vida, pudiste ver otra Colombia, pudiste ver otra vida y pudiste valorarla, que fue un poquito también lo que le pasó al boom, a Gabo, a Cortázar, que se dieron cuenta que tenían que escribir desde su tierra. ¿Cómo fue esa perspectiva que tuviste desde allá, desde el síndrome de Ulises? Sí, no, claro, tienes toda la razón. O sea, yo
Yo no, o sea, yo digamos que soy un hijo o un nieto del boom en la medida en la que los valores y las ideas eh, que de esa generación surgieron en términos de lo que era América Latina y de la mirada sobre América Latina, son las ideas con las cuales yo crecí, ¿no? Para mí, las palabras y los escritos de Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Donoso, García Márquez, bueno, Octavio Paz, toda la generación del boom extendido y ampliado sobre América Latina eran para mí lo más importante, porque lo que yo descubrí en esos años es algo que hoy tal vez es muy diferente, pero es que si nos ponemos en los años 80 y en las comunicaciones escasísimas que había entre países, en los años 80 yo descubrí lo que era ser latinoamericano cuando salí de Colombia. Cuando yo vivía en Colombia en los años 80, yo no tenía una noción muy clara de que era latinoamericano, ni sabía eso muy bien qué significaba. Yo vine a descubrir que yo era latinoamericano cuando inclusive antes en Madrid, una vez que los compañeros de la universidad en Madrid llegaron gritando. En esa época no había extranjeros prácticamente en España, un día llegaron entusiasmadísimos gritando, diciéndome que había un argentino en otra filología, en filología francesa. Y para ellos era como si el argentino y yo fuéramos primos hermanos. Yo en mi vida había ni siquiera visto a un argentino, pero fui a saludar al argentino para darle gusto a estos amigos, y cuando lo saludé, me imagino que el argentino estaba también sorprendidísimo de ver a un colombiano. Y cuando lo saludé, yo sentí que ese argentino y yo pertenecíamos a algo, y que había como una línea imaginaria, y que del otro lado estaban los españoles y de este estábamos el argentino y yo. Y ahí me di cuenta que en esa concepción de América Latina que yo tenía estaba la literatura en primer lugar. O sea, yo era argentino porque había leído a Cortázar y a Borges y a Sábato y a Roberto Arlt y a todos los grandes escritores argentinos, y yo era chileno porque había leído a Neruda, y yo era peruano porque había leído a Vargas Llosa, y yo era mexicano porque había leído a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, y era cubano porque me sabía de memoria la poesía de Lezama Lima y porque cantaba boleros como en las novelas de Guillermo Cabrera Infante, y era venezolano y era brasileño es decir, yo era todo eso por la literatura, y eso lo descubrí en Europa. Y después en París me di cuenta que no solo era latinoamericano, sino que también era de un mundo hispano, porque ya en París, del lado de mi línea, del lado mío, también estaban los españoles. También estaba la obra de Juan Goytisolo, también estaba la poesía de Jaime Gil de Viedma, y todo eso me representaba. Inclusive, te diré, yo me crié en la España de Felipe González, del socialismo de Felipe González. Por eso yo siempre he tenido una tendencia política de izquierda, porque fue en la España política del socialismo de Felipe González en la que yo me crié, digamos, como joven, la que me becó además, como joven latinoamericano, empezando a armar sus ideas, y después viví en la Francia de Mitterrand, de François Mitterrand, que era el socialismo francés. Entonces, yo recuerdo que inclusive cuando en España venía Felipe González y lo entrevistaban, yo me sentía tan orgulloso como si fuera el presidente de Colombia o de cualquier otro país de América Latina. Es decir, para mí ya, al pasar a Francia, en mi identidad estaba incorporada también España, la literatura española, la política española, y todo eso formaba parte de una misma idea que finalmente desembocaba en la literatura, que era para mí lo más importante. Y tú sabes que durante la juventud, y sobre todo esa primera juventud, uno es muy radical. O sea, el joven no hace ninguna concesión. Los jóvenes somos, o sea, los que hemos sido jóvenes lo sabemos, o sea, la juventud es el momento de creer en las cosas con una pasión muy grande, es el momento de leer todos los días el mejor libro del mundo, y de ver todos los días la mejor película, y de amar todos los días a alguien para toda la vida, y de tener el mejor amigo del mundo, y de encontrar la mejor ciudad, y de convencerse de que las ideas que acabas de descubrir son las ideas mejores. O sea, es ese momento de gran intensidad maravilloso. Y yo todo eso lo viví en ese mundo, en la España de Felipe González, que empezaba a crecer literariamente con autores como Javier Marías, como Antonio Muñoz Molina, como Elvira Lindo, como Rosa Montero, como Almudena Grandes.
Después llegué a la Francia de Mitterrand, en donde empezaban a crecer autores como Michel Houellebecq, bueno, es decir, bueno, Francia siempre ha tenido mucho más, por supuesto, Francia lo ha tenido todo, ¿no? Cuando yo llegué a Francia, realmente mi gran pasión y mi gran descubrimiento fue, yo sentí que tenía que elegir a una de las Margaritas, de las dos Margaritas de Francia, Marguerite Yourcenar y Marguerite Duras. Y finalmente, admirándolas mucho a las dos, me decanté por Marguerite Duras porque me parecía que el centro de su literatura se parecía un poco más a las cosas que a mí me hacían moverme literariamente también. Entonces, todo eso estaba en ese París, todo eso había en el ambiente de los años 80, de la época en la que yo me formé. Todo eso provenía porque fíjate que si una cosa nos dejó el boom latinoamericano, fue la idea de que había que leer mucho, de que había que formarse mucho, de que había que conocer toda la literatura. Era esa idea de que América Latina había llegado tarde al banquete de la civilización, como dijo Alfonso Reyes, pero que nosotros debíamos estar ahí sentados y por lo tanto debíamos manejarnos muy bien y conocer la filosofía inglesa y conocer a los poetas místicos ingleses y saber de qué hablaba la escuela de Frankfurt de filosófica y haber leído a Freud y haber leído, o sea, como latinoamericanos teníamos la sensación de que debíamos estar ahí y yo, por ejemplo, me preocupé mucho en eso y yo creo que es algo de mi generación. Toda mi generación es una generación muy formada literariamente porque teníamos ese influjo. Los idiomas, Carlos Fuentes estaba ahí diciéndonos a todos, en la medida de lo posible trata de leer en las lenguas originales. Hoy he cambiado mucho ese punto de vista, ya no creo tanto en eso, pero en esa época sí. Y entonces yo trataba de leer, pues por supuesto, a Proust en francés, yo leo en italiano, en inglés, en fin, y empecé a estudiar ruso, me acuerdo, y alemán, que es una cosa Wow. titánica, absurda prácticamente. O sea, cuando conozco a un latinoamericano que sabe hablar alemán, le doy un abrazo y me pongo a llorar. O sea, es una cosa tan difícil. Y todo eso formaba parte de esa formación de esos años y era la herencia del boom latinoamericano. Espectacular. Sí, yo creo que de todas formas tú eres el resultado de todas esas lecturas, de todos esos referentes y como dices tú, de esa experiencia tan dura que te hizo valorar la vida. Y me encanta eso que dijiste, los jóvenes, de vivir profundamente, porque me acabas de hacer sentir súper joven, porque yo vivo así todos los días, con la amistad al máximo, con el amor al máximo, con la vida al máximo, con las lecturas al máximo. Me sentí muy joven, gracias, Misal. Es que eres joven, lo que pasa es que cuando uno es joven, uno no se da cuenta que es joven. Uno se da cuenta de la juventud, como tantas cosas, cuando empieza a perderla. Pero ese es otro tema. Bueno, me encanta. Santi, hablemos de un tema que creo que lo he tocado 1500 veces contigo, pero lo voy a volver a tocar. Este libro es muy reconocido por su absoluta e impresionante carga erótica y sexual. En el prólogo, que es de esta nueva edición que yo no la había leído, dice: hay un aspecto que ha sido relevante y muy comentado. Este libro contiene una profunda carga sexual al evocar las historias de estos viajeros solitarios e indocumentados, pues el cuerpo resulta ser un único refugio y espacio de libertad. Así lo viví en esos años duros y de este modo con la misma fuerza lo expresé en la novela. Una sexualidad abierta, libre, retadora, que circula por la vida de todos, siendo personajes muy diferentes entre sí. Y eso me parece hermoso porque les voy a contar un poquito de algunas escenas. Por ejemplo, hay una mujer que es de clase alta, bogotana, que le dice al personaje, voy a decir que me llamo Paula porque no te voy a decir mi nombre real. Y esa mujer, que además le pasó en la vida real a Santi, lo lleva a su casa, se lo come, pero él le dice, bueno, te tienes que ir ya porque ya vienen otros 3 hombres, y después va y tiene tríos, después va y recibe los pagos por dinero solo por diversión, pero todos los personajes de la novela viven su sexualidad de una forma que uno nunca ha visto, que uno nunca ha conocido. Y realmente es una de las cosas más interesantes porque todos los personajes son absolutamente eróticos, son seres del placer, son seres que se obsesionan por sentir. Y yo siempre me he preguntado, Santi, algo que yo creo que todas tus lecturas sentimos: ¿cómo haces?
¿Cómo haces para meterte en el deseo femenino de una forma tan ferviente y es ser capaz de retratar con tanta exactitud algo que a una mujer le evoca? Porque claro, la sexualidad masculina siempre es muy pornográfica, es muy literal, es muy patriarcal. Tú, en cambio, en este libro haces una cosa que a mí me parece impresionante. O sea, yo ayer leí este libro y me tocaba sacar literalmente un abanico. Yo era como, se me había olvidado que este libro era así. Pero me parece absolutamente fascinante. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué te han dicho tus lectoras sobre este tema? Bueno, mira, pues obviamente mi forma de escribir el erotismo es una cuestión puramente intuitiva, que tiene que ver con una relación que yo tengo con el lenguaje y con el erotismo. Lo que tú dices me parece muy interesante porque lo he escuchado mucho. Fíjate que cuando yo terminé de escribir esta novela, yo recuerdo que esa novela me produjo como una especie de derrumbe de galerías muy fuerte en mi cabeza, en mi memoria, en mi vida en ese momento. Y tuve como un bajón de defensas, me enfermé, estaba en Bogotá, fui a Cuba a ser jurado del Premio Casa de las Américas y casi me muero. Volví prácticamente cuando volví a Bogotá salí en ambulancia del aeropuerto al Centro Médico de los Andes, al hospital, y estuve una semana en urgencias, en cuidados intensivos, con problemas de pulmones, en fin. Es decir, estaba como muy frágil, como que la escritura de todo esto me fragilizó mucho. Y cuando yo le entregué finalmente el manuscrito del que no había hecho leer una página a nadie, cuando se lo entregué finalmente a mi editora, Gabriel Iriarte, me acuerdo que llamé a Mario y le dije, me acabo de meter en un hueco, acabo de entregar un libro que no va a entender nadie, es un libro que va a tener muchísimos problemas, además es un libro que tiene muchísimo erotismo y por lo tanto va a meterme en todo tipo de líos, pero lo tenía que escribir de esa manera. Y me acuerdo que Mario me dijo, no, pues esperemos a ver qué dice Gabriel y tal. Y a los 3 días Gabriel me llamó, me dijo, es un librazo, lo sacamos ya. Es un librazo. Para mí fue una sorpresa increíble porque yo estaba prácticamente en posición fetal en una cama. Wow. Y resulta que cuando salió poco después, pues el libro tuvo un éxito que a mí me desconcertó muchísimo. Y las escenas eróticas que yo había escrito de una manera muy honesta y muy intuitiva y muy personal, resulta que quienes más las apreciaban, como dices tú, eran las mujeres. Claro. ¿No? De hecho, bueno, este es un libro que tiene 20 años y me han pasado, bueno, todas las que te puedes imaginar con este libro, ¿no? No, me imagino todas las declaraciones. No, pues me han pasado cosas muy divertidas. Cuando firmo libros me meten papelitos en el bolsillo. Cuando voy a mirar, pues hay números de celular, corazones, bueno, en fin. Pero también una vez una lectora llegó así muy seria y me miró a los ojos, así como con mirada lejana, y me dijo, yo soy Paula, la protagonista, pues una de las protagonistas femeninas del síndrome. Y esto se ha repetido en otros países, en otros idiomas, etcétera. Ha sido un libro que en lo que sí se ha, digamos, ha sido una característica en todos los países, es en el hecho de que las mujeres han reconocido un tipo de sexualidad que no les ha parecido agresiva. Todo lo contrario, les ha parecido muy erótica y, bueno, inclusive he tenido, en fin, confesiones extraordinarias, bellísimas. Pero fíjate una cosa, yo siempre he tenido como un rechazo, y esto te va a parecer un poco raro, a las escenas eróticas en muchas novelas, porque yo notaba que había como esa mirada un poco digamos, del Okay. macho, Claro. del macho triunfador ante una especie de mujer entregada, y siempre me parecían ridículas, soberbias, innecesarias, porque claro, en literatura, la literatura es un mundo diferente. La literatura es un código de lenguaje y es un modo de estar
frente a las cosas distinto, y para mí es algo que depende de cosas muy pequeñas y muy frágiles. Entonces, cuando yo leía en muchas novelas ese tipo de relaciones sexuales entre personajes, en donde el hombre después se quedaba mirando a la mujer y le decía, te he hecho daño, yo inmediatamente cerraba el libro y lo tiraba por la ventana. Yo decía, no, 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 ¿qué es este horror? Y después, cuando yo encontraba, fíjate, te voy a hacer una confesión, o sea, yo muchas de las escenas eróticas que yo he escrito, las he escrito erotizado yo también, es decir, sintiendo deseo yo. Inclusive yo tengo una teoría muy personal, y es que cuando uno siente mucho deseo y cuando uno tiene una gran necesidad como de erotismo y de ser tocado y de ser acariciado y se pone a escribir, pues rápidamente sus personajes se contaminan con eso. Eso es como ir a hacer mercado con hambre. Pues terminas comprando el doble de lo que necesitas, ¿verdad? Santi, me encanta. Entonces, claro, en la escritura es lo mismo. Claro. Tú de repente estás con unas ganas tremendas de eso, de un cuerpo, de sentirte, y te pones a escribir y obviamente proyectas eso. Pero claro, pero hay una cosa que es muy particular de tus personajes femeninos, y es que quienes tienen el poder son ellas, ¿no? Entonces, Paula, hay una escena donde le dice... Esa es la experiencia. Claro, exacto. y le dice al personaje como que te puedes quedar un ratico en mi casa, pero pues hay comida, de pronto llego, de pronto no. Entonces, pues tú verás, y si te llamo y necesito que te vayas porque viene otra persona, pues te voto. Y es como que el pobre personaje, o sea, no es un macho alfa, sino quien tiene el poder es la mujer en el erotismo, y eso es muy fascinante, sobre todo que esto lo escribiste hace muchos años. Y yo creo que fue como una iniciación para muchas lectoras entender esa versión. Sí, fíjate que eso que dices es muy cierto, pero es que yo viví así la vida. Yo la viví de esa manera. Yo la viví. Es decir, si yo escribo el erotismo de ese modo es porque yo lo he vivido así. Es decir, yo nunca he sentido, y yo lo reconozco, y por supuesto yo pues estoy al tanto y apoyo digamos, todos los cambios que ha habido, y me parece maravillosos en la relación hombre-mujer y sobre todo lo que tiene que ver con estos temas. Pero yo lo viví de un modo distinto, o sea, yo lo viví del modo en que tú lo estás diciendo. O sea, para mí el erotismo era como un mundo en el que la mujer tenía las riendas, y tú eras el que empujaba la carroza, pero las riendas las tenía ella. Así lo viví yo en todas mis experiencias en esos años y en la vida en general. Siempre ha sido así. Entonces, mi acercamiento a eso no es un acercamiento teórico ni filosófico, es un puro acercamiento intuitivo de lo que yo considero, y del modo en que yo vivo las relaciones es el modo en que mis personajes, del mismo modo que con las ideas que tienen algunos de ellos sobre las cosas responden a las mías, en fin, los problemas, las tristezas y las alegrías responden un poco a las mías, porque en el fondo ahí es donde ves un autor claro, que propone una forma o sea, un libro es también otra cosa, es más que un argumento, un libro es más que una historia, es también un modelo de pensamiento, es también una forma de estar en el mundo. Cuando a ti o a mí nos gusta un autor, nos gusta esa forma, ese ángulo para sentarse a mirar el mundo desde ahí. Cuando uno dice, me encanta Marguerite Duras, me encanta Bolaño, me encanta Balzac, uno lo que está diciendo es, yo quisiera estar sentado ahí mirando las cosas con esos ojos, porque esa mirada me gusta. Y esa mirada incluye una visión política, una idea de la lealtad y de la amistad, una idea del erotismo y una forma de vivir el erotismo, pero también una forma de vivir la soledad. Todo eso está íntimamente unido, porque eso es la vida, que es el tema de la literatura, la vida. Y en el fondo, todo eso es única y exclusivamente la vida. Santi, tus personajes también son profundamente solitarios, profundamente nostálgicos y profundamente sensibles. Tú has estado muchos años acompañados de la soledad, pues has sido un gran viajero que pasa escribiendo en hoteles, que pasa mucho tiempo leyendo. ¿Por qué la soledad es importante en la literatura, Santi? Pues mira, yo creo que la soledad de alguna manera te intensifica lo que tienes por dentro. Una persona creyente
en soledad cree mucho más y ve casi, se comunica mejor con su Dios, con eso en lo que cree. La soledad nos intensifica los dolores. Cuando uno se siente mal por algo, cuando uno tiene un problema, por ejemplo, emocional, amoroso, la soledad y la noche, la soledad unida a la noche te puede matar, ¿no? Hay un personaje de Graham Greene que lo abandona la mujer que ama y dice, en el momento de la conmoción se sufre poco, dice el personaje, pero sabía que debía estar preparado para las 3 de la mañana, que es cuando lo golpea fuerte el desamor, y entonces, ¿qué hace? Va y se compra una botella de ginebra, claro, porque es un personaje de Graham Greene. Es decir, la soledad intensifica lo que tienes por dentro. Y en el caso de la literatura, pues yo he vivido siempre dentro de la literatura. En algunas de nuestras primeras conversaciones yo te dije, mira, para mí la literatura es un mundo que yo desde que lo descubrí siendo casi un niño, me di cuenta que no quería pasar ni un solo día por fuera de ese mundo. Porque es el mundo que me gusta, es el mundo en el que quiero vivir y es el mundo en el que algún día, espero muy lejano, moriré, pero siempre estaré en ese mundo. Entonces, la soledad intensifica enormemente todo eso, ¿no? La lectura, es decir, hay un libro de Jarabal que se llama una soledad demasiado ruidosa. Es decir, la lectura que se hace en soledad es un mundo extraordinario. Tú estás viviendo miles de cosas, tú tienes la imaginación repleta de voces, de personajes, de sensaciones. O sea, yo vivo la literatura de una manera muy intensa. Entonces, para mí la soledad es estar pensando, es estar leyendo, es decir, es una soledad tremendamente creativa. Yo paso mucho tiempo solo, ahora mucho más aquí en China, por supuesto, pero esos son momentos de una profunda, intensa creatividad, en donde, fíjate una cosa, en donde he descubierto que la vida tiene algo que a mí me encanta, y es que uno puede anhelar y querer muchas cosas que casi nunca pasan. El 85% de las cosas que yo quiero y sueño nunca me han pasado, y nunca me pasarán. Y sin embargo las he disfrutado tanto como si hubieran pasado de verdad, como si hubiera pasado. Porque las he pensado, porque las he paladeado en la imaginación. Y gran parte de eso tiene que ver con la literatura. A mis personajes yo les pongo mis problemas a veces, o les pongo mis contradicciones, o les pongo mis deseos, ¿no? Hace un rato estaba escribiendo, antes de conectarme contigo, estaba escribiendo una escena graciosa, pues que a mí me parecía muy, muy graciosa, en donde una mujer está en un motel tratando de sobornar a una empleada del motel para que le abra la habitación en donde ella sabe que está su marido, con la psicóloga de pareja que tienen para intentar salvar el matrimonio. Y entonces la empleada del motel le dice que por supuesto le abre la puerta, pero que le tiene que pagar 300,000 pesos. Y la otra le dice, pero eso está muy caro, yo le doy 150, y empiezan a negociar. Y la empleada del motel le dice, no, acaba de subir a 400,000. Y le dice, ¿pero por qué? Y dice, es que está subiendo el dólar, señora, ¿no? Y entonces hay humor, porque a mí me encanta el humor. Entonces la empleada le saca el celular y le dice, mire, está subiendo el dólar, ¿no? Entonces, es decir, son cosas que tienen que ver, es decir, es una mirada. Entonces yo estoy siempre lleno de voces, lleno de personajes, lleno de historias. Y sí, a veces esas historias muchas veces son muy tristes, pero también la tristeza es una forma inteligente de ver la vida, ¿no? Yo siempre he creído que la tristeza es superior estéticamente a la alegría, aunque a mí me fascina estar, y de hecho creo ser una persona muy alegre, ¿no? La felicidad, fíjate, el triunfo, la felicidad, esas cosas son una maravilla en la vida, pero para la literatura estéticamente es mucho más hermosa la derrota, la soledad. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar qué pasó, ¿no? El que gana nunca piensa, porque está celebrando, mientras que el que pierde se va a un lado, a un rincón solo, y empieza a pensar, y ese pensar
nos lleva a las cosas más profundas de la vida, del ser humano. Y yo creo que la literatura está siempre rondando por ahí, ¿no? Fíjate que la literatura la han escrito siempre personas que han tenido pues, crisis, que han tenido problemas, que han sido solitarios, que han sido no necesariamente las personas. Ahora, yo siempre digo, la literatura recibe a todo el mundo y no hay reglas. O sea, lo bueno de la literatura es que no tiene reglas, porque el día que hagamos la definición de cómo debe ser el comportamiento de un escritor, en ese mismo instante, en alguna habitación perdida de Ciudad de México, Bogotá, Medellín o La Habana, algún joven o alguna joven estará terminando la mejor novela del mundo, el mejor poemario del mundo, que conoceremos 6 meses después, 1 año después o 5 años después. En este momento, cuando tú y yo estamos hablando, en alguna parte de América Latina o de España, alguien está terminando una obra maestra. Y eso es así. La literatura no tiene reglas y está, como dice la Biblia, el espíritu sopla donde quiera. La Biblia que es un gran texto literario y que a mí me interesa, como no creyente que soy, me interesa porque eso fue escrito por personas como tú y como yo, desde mi punto de vista de no creyente. Y está lleno de cosas maravillosas. ¿Qué tal esa frase cuando, creo que es en San Juan, cuando dice Cristo, cuando no me veías es cuando más cerca estaba de ti? Yo hubiera querido escribir esa frase. Es una maravilla. El que escribió esa frase, el hombre o la mujer que escribió esa frase, es un grandísimo escritor. Es un gigantesco escritor. Santi, un tema además de la soledad que me interesa muchísimo abordar contigo es las amistades literarias. Digamos que a ti, a mí, a Héctor, a Mario, Mendoza, pues nos ha unido el conversar sobre libros, el hablar sobre las palabras, sobre la poesía. Más allá de la soledad, para ti, ¿cómo unen las letras a dos seres humanos que tienen una sensibilidad por el mundo? Bueno, no, es que una de las cosas más maravillosas que existe en la vida es hablar de libros. Es decir, la amistad, que es una maravilla, el amor es genial, el amor es por supuesto una maravilla, pero yo creo mucho en lo que dice mi maestro Julio Ramón Ribeiro, que dice que la amistad es superior al amor en un aspecto, y es que la amistad por definición es transitiva. O sea, uno no puede ser amigo de alguien que no es tu amigo, pero tú sí puedes amar a alguien que no te ama. O sea, el amor no es transitivo por definición. De hecho, la mayor parte de los amoríos y de los amores en general se pierden porque la otra persona no tiene los mismos sentimientos. Y una de las cosas hermosas de la amistad es que es cuando se alimenta de libros, cuando se alimenta de esa experiencia tan rotunda y fundamental que siente uno cuando un libro le abre los ojos y de pronto uno encuentra a alguien que sintió lo mismo. Y eso es como, pues eso es amor a primera vista también. Es que la amistad también es amor. La amistad es el amor sin sexo, de alguna manera, pues por lo menos en una primera definición. Después se puede negociar, ¿no? Pero la amistad, cuando se alimenta de esa maravillosa y multiplicadora sensación extraordinaria que es la lectura, se vuelve una cosa extraordinariamente fuerte y rica, ¿no? Porque es que la lectura nos multiplica la maravillosa sensación de estar vivos. Y si eso lo podemos compartir con otra persona, pues entonces estamos ya hablando de un universo de sensaciones, de un universo de empatía, de una comprensión, porque antes estábamos hablando de la soledad, pero cuando uno mira dentro de otra persona y encuentra algo hermoso y algo bello, pues uno siente que se está mirando en un espejo y entonces la vida tiene sentido. Hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta mucho y que he citado muchas veces, y esa frase en la que Nietzsche dice que cuando uno mira largamente el abismo, también el abismo termina por mirar dentro de uno. Y entonces uno de alguna manera como que se seca o se convierte como en una especie de eco. Pero cuando uno ve dentro de otra persona y encuentra
a través de los ojos y a través de las historias y a través de la literatura y encuentra que ahí hay algo que tú también tienes, pues eso es una maravilla. Yo lo veía de niño cuando yo llegaba a la casa de algún amigo del colegio y de pronto veía que en su pequeña biblioteca estaba un libro de Salgari que yo también tenía y que me gustaba. Y yo decía, tenemos algo en común muy importante, ¿no? Porque si él tiene ese libro acá, cerca de su cama, al alcance de la mano, como yo, pues tenemos, y efectivamente nos poníamos a hablar de Salgari y eso nos diferenciaba de los demás. Y para mí era una forma muy profunda y muy intensa, y lo sigue siendo hoy, de relacionarse con la gente, ¿no? Cuando yo me siento con mis amigos escritores o con mis amigos lectores, porque en el fondo estamos hablando es de lectura, pues es una dicha pasarse las horas y horas hablando de un libro, de otro, derivar en un poema. Si uno está con Héctor, además Héctor se lo sabe de memoria, porque siempre se sabe de memoria el poema justo y clave que se necesita en ese momento. Y yo acabo de estar con Manuel Vilas, el escritor español, estuvimos 3 días acá, y bueno, acá en Pekín, y fue una maravilla, y nos pasamos 3 días hablando de literatura. Claro. Estábamos en la muralla, mirando la muralla, y estábamos hablando de Kafka, que tiene obviamente un texto que se llama La muralla china, ¿verdad? O sea, nosotros nos subimos a la muralla china en China para hablar de Kafka. Esos son 2 amigos lectores, ¿no? 2 amigos unidos por la lectura. Eso es la lectura, eso es lo que hace la lectura, nos hace mejores amigos. Qué lindo. Santi, sí, yo creo que las personas más increíbles que yo tengo en mi vida me las ha traído los libros. Están absolutamente vinculadas. Oye, y ya el último tema que quiero que hablemos es el amor. Cuando tú escribiste tu primer libro, que también fue un boom mediático, que fue además el primer libro con el que te conocí, que es Perder es cuestión de método, venías de un desamor muy fuerte. El síndrome de Ulises también viene de un desamor muy fuerte, pero también viene con muchos amores. Casi todos tus libros están inspirados en personas que conociste, que amaste o que te amaron. Y eso me parece fascinante, como alguien, por ahí leía una camiseta en Strand Bookstore, en nuestra librería favorita en Nueva York, Santi, que decía como tenga cuidado de meterse con un escritor porque va a terminar metido entre los libros. Sí, no, claro. No, fíjate, las experiencias, es decir, uno tiene que vivir como novelista para poder escribir, uno tiene que saber cómo es un día de lluvia para poder que un personaje salga un día a la calle en un día de lluvia. Uno tiene que conocer la mayor cantidad de cosas posible y tener muchas experiencias de vida, de sentimientos, también de lecturas. Es decir, la memoria que alimenta la escritura es una memoria que tiene que ver con la vida, pero también con el intelecto, con las ideas. Y el amor, por supuesto, es una de las grandes, yo diría que es uno de los grandes temas, posiblemente. Mira, yo creo que el gran tema de la literatura y el de la vida es el paso del tiempo, pero el amor es un modo de intensificar ese paso del tiempo. El otro día recordaba yo un diálogo de una película italiana en la que un personaje le dice a su amada, le dice: para mí solo hay 2 formas de contar el tiempo, cuando estoy contigo y cuando estoy solo, ¿no? Es decir, fíjate cómo el amor también modifica de alguna manera el tiempo. Y eso es Pero así. ese también es un verso de Borges, ¿no? Estar contigo y no estar contigo es la medida de mi tiempo, en el famosísimo poema El amenazado. Exactamente. Entonces fíjate cómo el tiempo es también maleable de acuerdo a ciertas cosas. No son los 5 minutos antes de que, supongo yo, pues yo no tengo esa experiencia, pero los 5 minutos antes de que a un condenado a muerte lo pasen al patíbulo, ese espacio de tiempo no es lo mismo que los 5 minutos de 2 amantes que les quedan solo 5 minutos para besarse y quererse y morderse y disfrutarse, porque son 5 minutos de placer y los otros son 5 minutos de agonía o 5 minutos de dolor. O sea, el tiempo es también la medida de lo que tenemos y estamos viviendo, ¿no? Entonces la
la idea del amor unido al tiempo, yo creo que son los grandes temas de la vida. El amor, fíjate, en el fondo, la vida, el don más grande que tenemos es ese, es la vida y es amar la vida. Yo siento un grandísimo amor hacia las cosas que me gustan, hacia el arte, hacia la música, hacia, pues por supuesto, toda la literatura, pero también hacia los gestos de nobleza de la gente, hacia los ciertos paisajes, el urbanismo, ciertos viajes. Y todo eso son como manifestaciones del amor. Yo no soy creyente, pero yo creo que la espiritualidad necesaria en cualquier ser humano, yo la ejerzo a través de esa especie como de panteísmo, como de amor hacia las cosas, hacia la vida, hacia el mundo, ¿no? El amor es lo único que no podemos perder nunca del todo. Todo el mundo ama a alguien. Yo cuando voy en un avión y miro a la gente, siempre digo, a todas estas personas las espera alguien que los ama, ¿no? Y yo a veces cuando he sentido que nadie me espera y voy en un avión, me he sentido triste porque digo, aquí yo debo ser el único al que nadie lo espera, ¿no? En algún viaje que he hecho. Y miro a la gente y siento casi envidia porque sé, aunque no lo sepa fácticamente, pero tengo la sensación y sé que toda persona en el fondo tiene a alguien siempre. Alguien que, cuando ves a una persona comprando un regalito en un bazar, en una tienda, está pensando en alguien, está pensando en cuando le entregará eso, en generar una sonrisa, en obtener un abrazo. O sea, el amor es el gran motor de la vida, ¿no? Santi, ¿los que leemos amamos con más intensidad? Pues mira, yo creo que el amor es una experiencia que va más. Yo creo que sí. Yo creo que la literatura nos hace amar más cosas. El espectro del amor puede ser pequeño o grande de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? Si tú vives, pues yo qué sé, imagino un caso que para mí sería dramático de una monja de clausura o de un monje de clausura cuya vida se reduce a unas pocas cuadradas, a unos pocos metros cuadrados dentro de un convento. Pues yo supongo que esa persona tiene un arco de posibilidades inferior a quien pues conoce el mundo, conoce más personas, pero la lectura es una forma también de multiplicar. Entonces cuando uno lee, uno ama más porque tiene más posibilidades de que el amor o de conocer el sentimiento del amor, ¿no? La lectura, yo, por ejemplo, yo he amado personajes de la literatura muchísimo. Bueno, hay un personaje del Cuarteto de Alejandría que es una novela fetiche para mí. Yo tengo como 10 ediciones de ese libro. Todavía ando buscando una primera edición tengo la primera edición de 3 de los 4 tomos, menos del primero, de Justin. Y pues por supuesto yo estoy enamorado de Justin y yo quiero vivir el resto de mi vida con Justin como todos los lectores del Cuarteto de Alejandría. Yo he sentido ese amor profundo. Yo recuerdo que una vez Marcela Serrano, una escritora chilena, me decía, las mujeres que ella era de la generación, a ella la llegada de esa novela la agarró muy jovencita. Y ella me decía, para mi generación leíamos Justin y nos daba ganas de casarnos, solo para poder tener amantes clandestinos, como Justin. ¡Qué hermosura! Imagínate. No, Santi, con esto cerramos otra hermosísima charla contigo. De verdad, gracias por compartir conmigo tantos años este amor por los libros y acompañar a muchos lectores acá que pues tienen el privilegio de oír tu sensibilidad y tu mirada al mundo. Y quiero que se lean El Síndrome de Ulises. Por favor, vayan ya mismo por él en esta edición conmemorativa que le hizo Alfaguara. Bueno, gracias a ti, María José. Una vez más, qué rico seguir esta charla que empezó hace ya varios años y que espero que siga eternamente. Gracias a todos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.